Christa Sommerer y Laurent Mignonneau son artistas e investigadores pioneros en el arte de la interfaz. Desde los años 90 exploran las conexiones entre arte, naturaleza y tecnología. A través de instalaciones interactivas y obras multidisciplinares abiertas, establecen vínculos entre lo natural y lo artificial e invitan a reflexionar sobre la complejidad de la vida en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. La exposición The Artwork as a Living System, una idea original de Karin Ollenslega, comisariada junto a Peter Weidel y Alfred Weidinger, llega a la Azkuna Zentroa de Bilbao para cuestionar nuestra percepción del entorno. Refleja un aspecto central de su trabajo, la obra de arte entendida como un sistema vivo, dinámico y en constante evolución. Esta exposición tiene unos códigos muy claros, forma parte de un recorrido que ya podríamos llamar casi histórico en estos artistas, Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, que parten de esa investigación en torno a la interfaz, a las fuentes libres y que hacen como esa mistura entre las propuestas artísticas, las propuestas de ciencias naturales y sobre todo pensadas desde su propio bagaje y background profesional, ¿no? Trabajan siempre desde unas líneas muy pensadas en la relación con el visitante y también pensando en la naturaleza como otra parte de lo que puede ser una casi revolución estética y de sus propias obras. Mezclando además en cierto sentido lo que nosotros hoy en día conocemos como el equilibrio entre lo analógico y lo digital. Soy artista de Media Art y llevo los últimos 32 años trabajando en el campo del arte interactivo. Originalmente me formé en botánica y antropología en la Universidad de Viena. Posteriormente me pasé al arte moderno y más en particular a la escultura y el arte instalativo en la Academia de Bellas Artes de Viena. Pero de alguna manera siempre he tratado de combinar los motivos botánicos o mi interés por la botánica con el arte. Mi formación es un poco diferente de la de Christa. Yo también estudié arte clásico y vídeo, pero antes de eso siempre me había interesado la tecnología, sobre todo la electrónica. Empecé de muy pequeño, en los años 70. Ya entonces construía circuitos y hacía música con ellos. Me fascinaba el campo de la electroacústica. Cuando nos conocimos, teníamos una formación distinta, pero compartíamos algo, el interés por la naturaleza y los procesos naturales. Ya estaba presente en la obra de ambos, y ese fue el nexo que nos unió. De alguna manera, la primera obra que hicimos, Interactive Plant Growing, es una síntesis de todas esas inquietudes. The name of the piece is Interactive Plant Growing because of the fact that you touch real plants, you approach your hand to the real plants, and by this you give information, you give data, you give your attention to the plant. The real plant or the living plants capture this tension and give it through an interface to the computer, and on this big screen in front of you, virtual plants will start to grow.
Cuando empezamos a trabajar juntos, evidentemente queríamos hacer obras accesibles al público, que éste pudiera interactuar con nuestro algoritmo. Un algoritmo es básicamente una fórmula con muchos parámetros, todos los parámetros que uno quiera, que produce un resultado en base a esa combinación de parámetros. La idea es conectar sensores a esos parámetros en el entorno para producir algo específico a partir del algoritmo. Teníamos que encontrar la forma de obtener esa información de la propia planta sin usar una cámara ni ningún tipo de sensor externo. Queríamos que la propia planta fuera el sensor. La propia planta emite señales eléctricas, es un ser vivo. Nosotros también las emitimos y acumulamos mucha electricidad en el cuerpo. Es lo que se conoce como electricidad estática. De modo que cuando te acercas a una planta o la tocas, le estás transmitiendo esa carga eléctrica a la planta. Lo que hicimos fue comunicar esa información eléctrica a la interfaz a través de un pequeño cable. Capturamos la tensión de la gente cuando se acerca a la obra, cuando toca las plantas, pero no enseñamos los datos. No estamos haciendo un estudio científico que mida exactamente la tensión del organismo o el voltaje de las personas, sino que los transformamos, o sea, que capturamos los datos a través de las plantas, pero luego se produce un proceso de transformación interna que relaciona los datos capturados con los algoritmos del crecimiento artificial en la pantalla. Nos gusta esa transformación un tanto misteriosa de los datos en otra cosa, porque también le llama la atención a la gente y muestra que no todo es controlable. Pero ellos también ejercen un efecto sobre estas plantas reales, así como en las plantas digitales. Aún hoy, por supuesto, la ciencia, la botánica, están entendiendo cada vez mejor que las plantas también tienen su manera de comunicarse entre ellas, con los animales e incluso con los humanos. Lo que pasa es que todavía no sabemos descifrar demasiado bien el lenguaje de las plantas y empezamos a desarrollar la idea de interactividad, donde la gente participa en la creación de la obra y después esa creación en colaboración o en conexión con los algoritmos internos, con los procesos inherentes a la obra de arte, es como un sistema vivo. Y así fue como acuñamos la idea de que la obra de arte se convierte en un sistema vivo, con componentes que surgen de la interacción, pero también de los propios procesos naturales de la obra de arte. Decidimos muy temprano no mostrar la tecnología, o mostrarla lo menos posible. No se ven ordenadores en las muestras ni nada que represente la tecnología o algo por el estilo. Es una decisión que tomamos porque no nos pareció importante que la gente supiera con qué máquina funcionan las obras. La máquina cambiará de todas maneras. Sabemos que no vamos a usar siempre las mismas tecnologías. Esas cosas cambian, pero el proceso se mantiene y eso es más importante. Queríamos poner a las personas delante de una obra de arte, no delante de un dispositivo tecnológico.
También empezamos a explorar otros medios de captura del entorno para los visitantes. Nos gusta mucho que el procedimiento sea más natural, es decir, que los visitantes no tengan que leerse unas instrucciones. Basta con entrar y guiarse por la curiosidad, observar la correlación entre lo que pasa y lo que hace uno, para darse cuenta rápidamente de lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de Portrait on the Fly, simplemente te sitúas delante de la pantalla y ves un montón de cosas revoloteando. Son 10.000 moscas revoloteando. Y si te acercas, aunque no lo percibas, la cámara te rastrea. Y de pronto te das cuenta de que está pasando algo. Ves cómo aparecen unas formas y al cabo de un rato comprendes que eres tú. Es tu retrato el que se está creando. On the fly quiere decir al momento, es una expresión inglesa que se refiere a algo que se hace o se captura en tiempo real. Y eso es justo lo que pasa en la obra, te captura al momento, pero el resultado se desvanece en cuanto te mueves. Y no queda ningún registro, no es una fotografía, es solo un instante. Algo que nos gusta mucho, por ejemplo, es la proyección digital a gran escala. Es algo que hemos hecho bastante a menudo. Y últimamente también las proyecciones en edificios públicos, en algunos casos jugando con la interactividad, como aquí, en el Azkuna Zentroa. Nos gusta esa pantalla tan grande, que la gente pueda pasar delante y verse a sí misma en la pantalla rodeada de moscas que se le vienen encima. Creo que son propuestas que tienen mucho potencial en los espacios públicos. Es muy interesante trabajar con el media art en espacios públicos. A ambos nos fascina el proceso de creación y el tiempo de creación, cuando pasan las cosas. Es algo impredecible y muy interesante, porque depende en gran medida del azar, de memorizar un momento, un instante que sucede de repente y permanece ahí y se mantiene. Para un artista es muy interesante porque estás creando obras de arte y el momento en el que creas algo es algo único. Y la obra es el resultado de congelar ese momento para enseñárselo al público. Pero nosotros queríamos ir más allá de ese momento de creación. Lo queríamos compartir con el público para que ellos también contribuyeran a ese momento de creación. Así que nos interesan los procesos no repetibles. Son obras de arte abiertas. Creo que una de las principales motivaciones en nuestra práctica artística es, por un lado, observar los procesos naturales, por ejemplo, el movimiento de los insectos o el crecimiento de las plantas o distintos principios de la naturaleza, casi como una observación científica, un intento de analizar esos procesos naturales. Y luego, no solo mostrarlos, sino también transformarlos para que la gente pueda experimentarlos de una manera más corporal, táctil, a veces visual o sonora. Estas obras de arte están pensadas como una conversación, un toma y daca con el espectador. Ese es el nivel de intimidad al que aspiramos. En el caso de Evolve, ves un panel, dibujas algo en él y descubres que pasa algo en la piscina. Todo empieza siempre con un acto de curiosidad que es importante para nosotros. Y luego jugamos con el timing adecuado para atraer a la gente, para que luego, si se quedan más tiempo, puedan descubrir más capas de la obra, complejidades más intrincadas y a veces también un enfoque más conceptual. Cuestiones como qué es la interactividad, qué es la participación del usuario. Son muchos temas diferentes que de algún modo se entrelazan para crear una obra más grande, compuesta de diferentes ideas y conceptos.
Each creature gets created by the visitors. The visitors create the forms on the touchscreen. They create a two-dimensional form, which is a shape and a profile. And this two-dimensional drawing gets automatically transferred in a three-dimensional creature. And this three-dimensional creature now swims in the water of the pool. And you can interact with it by touching it, by putting your hand in the water and trying to bring two forms together. And you can sort of push them together or influence their behavior by stopping one of them. So if you touch one of the creatures in the middle, it will freeze, it will stop to move. Whereas when you touch it more behind, it will sort of push the form forward. And like this, you can influence whether one gets killed or not by protecting it. So let's say one predator is aggressing a prey, then you can stop the predator, and like this, the prey can escape. Hay varios motivos recurrentes en nuestras obras: las plantas, los insectos y las criaturas. La criatura es un poco el fruto de esos dos intereses. Se podría decir a grandes rasgos que a Krista le interesan las plantas y a mí me interesan los insectos, pero por diferentes razones. Los insectos representan la movilidad. Las plantas crecen muy despacio, no se mueven demasiado, pero sí que se diseminan, es decir, que sí se mueven en su entorno, solo que despacio. Los insectos son mucho más dinámicos y además representan algo que nos resulta muy cercano y a la vez muy extraño. Así que tenemos una cierta afinidad con los insectos, con algunos insectos, no todos, y eso nos resulta interesante. Las moscas tienen como menos valor para nosotros, pero en realidad son unos insectos verdaderamente interesantes y fascinantes. Son fantásticas. También tienen un significado en el arte, por ejemplo. La mosca representa lo efímero. Tienen una esperanza de vida de 2 semanas y en ese espacio de tiempo tienen que cumplir con su misión de reproducirse, encontrar comida. Además se mueven de forma un tanto aleatoria por su entorno. En la pintura antigua representan lo efímero. Este memento mori es muy importante e interesante precisamente por la fragilidad de su vida. Te hace pensar en el sentido de tu propia vida a través de este insecto simbólico. Otra fuente de inspiración muy importante para nosotros es la idea de obra de arte abierta. Esa obra abierta de Umberto Eco, donde apunta a la idea de que una obra de arte no es necesariamente algo tangible, sino que está en constante mutación, en flujo, en desarrollo. Y eso nos ha inspirado mucho, especialmente cuando trabajamos con la participación del usuario y no podemos predecir todo. Es como la vida misma, nada es estable. Todas las cosas se mueven constantemente, interactúan unas con otras, intercambian energías. Creo que eso es lo bonito de la vida, que nada es completamente predecible.
Representamos la naturaleza en diferentes contextos y con diferentes ideas subyacentes. En las obras más recientes puedes ver que hay una preocupación más ecológica sobre lo que le está pasando a la naturaleza. La hemos visto cambiar radicalmente en los últimos 30 años. Ha desaparecido el 70% de los insectos de Europa. Es una barbaridad. Cuando concebimos Phototropy, nos inspiramos en recuerdos de infancia, de cuando encendías una linterna en el campo y venían cientos de mariposas nocturnas atraídas por la luz. Es lo que inspiró esa obra. Hoy intentas hacer lo mismo y no pasa absolutamente nada. El mundo ha cambiado dramáticamente. Esto también es algo que nos preocupa porque llevamos tiempo trabajando sobre este tema y sobre los motivos de la naturaleza y hemos asistido a un cambio importante en la reacción de los elementos naturales a la presencia humana. Nuestro impacto es enorme. Esta toma de conciencia es algo que nos gusta imprimir a nuestras obras. En ese entonces, estamos hablando de principios de los 90, Christopher Lenton, Tom Ray, Larry Cuba, muchos artistas, Carl Sims, cómo no, empezaron a trabajar con algoritmos genéticos y a nosotros también nos fascinó, porque vimos que era posible crear formas de vida artificiales usando un algoritmo genético y el principio de la evolución. Esto quiere decir que si se juntan dos criaturas, así es como las llamamos, pueden crear otra criatura, una pequeña criatura parecida a sus padres, con un código genético parecido, solo que sometido a la mutación y al azar. Artwork. Living System. Major. Alrededor de 1999, en 1997 realmente, estábamos muy interesados en desarrollar esa idea de código genético. Ya habíamos experimentado con ella en Evolve, donde hacías un dibujo y se convertía en el código genético de una criatura artificial que aparecía nadando en la piscina. Así que buscamos una reformulación de esa idea de código genético. Se nos ocurrió que a menudo se representa el código genético con una serie de letras A, C, T. Así que pensamos en la idea de utilizar texto a modo de código genético. Lo que escribías en un teclado, por ejemplo, se convertiría así en el código genético de una criatura. Esto nos dio la idea de reutilizar la noción de código genético como un texto en otra instalación, que sería una especie de secuela de la instalación Life Species. Se llama LifeWriter y es una vieja máquina de escribir que adaptamos para convertirla en el interfaz. La gente puede escribir un texto en una antigua máquina de escribir y luego el texto mecanografiado aparece en una hoja dentro de la máquina. Y al momento en cuanto giras una manivela, el texto cobra vida y empieza a moverse como una especie de criatura con forma de araña. Para Mobile Feelings, que hicimos en torno a 2004, tratamos de pensar la manera de trasladar información privada y muy sensible entre usuarios sin compartirla en el espacio público. Una cosa que empezó a fascinarnos fue el latido del corazón. El latido del corazón es vida. Hay dos señales, dos maneras rápidas de averiguar si alguien está vivo o no: la respiración y el pulso. Evidentemente, el latido del corazón es muy importante. Se nos ocurrió que los visitantes compartieran el latido del corazón en el sentido físico, no en el auditivo. En cierto sentido, uno podía sujetar el corazón de otra persona. Es algo que no pasa en la vida real, pero podemos imaginarnos que es posible.
También reforzamos esa idea de privacidad en un espacio abierto instalando estas sillas esféricas transparentes. Cuando te sientas en ellas, el efecto es muy interesante porque te sientes como en un capullo. Te sientes muy protegido. A pesar de estar en un espacio abierto, el sonido es diferente. Nos interesaba la idea de generar información semiabierta y que aún así es privada, y especialmente hoy que no sabemos cuántos de nuestros datos están siendo compartidos, de nuestro correo electrónico, por ejemplo. Esa idea de que nuestras intimidades salen volando por los aires es muy emocionante, en cierto sentido. Hasta ese momento habíamos hecho muchas obras de arte en las que participaba la gente. El público contribuía a la obra de arte. Y empezamos a preguntarnos por el tiempo que dedica la gente a observar las obras o interactuar con ellas. Nos dimos cuenta de que el tiempo que pasa la gente con tu obra es sumamente valioso. Se nos ocurrió crear una obra muy sencilla que tuviera que ver con el tiempo que pasan los visitantes ante una obra de arte. Así que pensamos en la idea de no crear una obra nosotros, sino comprar obras de otros artistas. Una de esas obras era un paisaje marítimo que compramos, un motivo clásico de los que se ven a menudo en las subastas. Y le pegamos un sensor al marco del cuadro. Laurent programó un dispositivo que podía medir el tiempo que pasaban los visitantes delante de la obra. El valor inicial del cuadro acabado, con esa tecnología de medición, sería de alrededor de 2.000 euros. Pero nuestra máquina puede calcular el tiempo que pasa la gente mirando el cuadro y cómo eso aumenta el valor del cuadro. En esa época también se empezó a extender la idea de economía de la atención. Y creo que hoy todavía vivimos en una economía de la atención. Básicamente, según este principio, el caso que te hace la gente a ti o a tus publicaciones, a tu actividad en las redes, se está convirtiendo en una especie de moneda de cambio. Y eso se refleja también en el mundo del arte. El mercado del arte es así a menudo. Los artistas famosos son los que pueden recibir más atención por parte de los museos, los coleccionistas, el público, las marcas quizás. Es un principio muy simbólico e interesante, que vale tanto para las redes sociales como para el mercado del arte, y viceversa. Lo que nos gusta hacer de un tiempo a esta parte, naturalmente tiene que ver con la actual crisis climática, es hablar más de temas que nos parecen urgentes desde otro punto de vista, como el reciclaje, la preocupación por la naturaleza, el impacto medioambiental de los seres humanos y cómo podemos contribuir al debate como artistas. Evidentemente no hay que ser ingenuos. Está claro que no vamos a salvar el mundo con nuestras obras, pero nos hemos dado cuenta de que cuando le das una dimensión emocional a las obras y abordas los temas medioambientales de una manera no agresiva con la que la gente se puede identificar y que a la vez le pueda fascinar y hacerla reflexionar o le suscite una reacción, es una buena forma de hablar de las cosas artísticamente sin ser demasiado pedagógicos o moralistas. Archive no es una obra de arte, sino un archivo digital que representa nuestra obra. Figuran más obras de las que se pueden ver aquí.
Pero no queríamos hacer un archivo en el que vas clicando sin más. Queríamos que fuera una experiencia un poco diferente. Gracias a la tecnología de la realidad aumentada, apareces en una estancia, un espacio tridimensional, y puedes interactuar con el archivo, ya sea imagen estática o vídeo, de manera diferente. El media art sigue siendo algo minoritario en el mercado del arte o en el campo del arte contemporáneo. Con todo, hemos observado un cambio a lo largo de los años. En los años 90 o 2000, el interés se circunscribía a festivales específicos como Ars Electrónica o Transmedial y otros festivales del mundo en los que se citaba esta comunidad. Hoy, sin embargo, vemos que hay mucho arte contemporáneo que usa los ordenadores, los procesos digitales. Hoy, de hecho, se está digitalizando todo. Eso no quiere decir que hoy todo el mundo acepte el media art. Lo que vemos hoy en el mundo del arte contemporáneo es que la gente está más abierta al media art, sin duda, pero tampoco diría que es mayoritario. La gente sigue siendo un tanto reacia, porque son obras complejas, difíciles de mantener, quizá no sean tan fáciles de coleccionar para un coleccionista privado. Pero la situación está mejorando mucho. Todo ese legado digital es realmente importante. Y para nosotros, el media art es un poco el precursor de muchos de los movimientos que veremos en el futuro inmediato.